¿Cómo están? Buenas noches. Los he extrañado. Son las 9 de la noche en punto. Bienvenidos a De Lunes a Lunes por Teleamazonas. Hoy vamos a poner la lupa en Guayaquil. Tras semanas de tensiones y decisiones cruzadas, el gobierno avanza sobre la ciudad y tomó Segura EP. Nos preguntamos, ¿medida legítima o injerencia? ¿Hay mando claro o una cefalía política? Nos acompaña la concejal social cristiana Ana Choes para explicar cómo está funcionando el Consejo y quién decide hoy. Y vamos también a debatirlo con Vicente Tayano, ex concejal de Guayaquil, y Carlos Ferrín, experto en comunicación. Además, tenemos sin duda que mirar a México. La muerte de El Mencho sacude la guerra contra el narco. ¿Qué significa eso para el Ecuador cuando el cartel Jalisco Nueva Generación pues tiene esos tentáculos aquí en nuestro país? Lo analizamos con Lorena Piedra y en una entrevista exclusiva con Anabel Hernández, referente del periodismo de investigación en México. Y cerramos con lo que marca además tendencia en redes. Ustedes ya saben, tenemos análisis, contexto, todo está, el poder en juego. Aquí empieza la agenda de la semana. Los invito a que estén muy pendientes de nuestras redes. También estamos en vivo en YouTube. Esto es De Lunes a Lunes. Bienvenidos. Nueve y 2 minutos, estamos en vivo aquí en De Lunes a Lunes con una mesa completa. Natalie, muy guayaquileña está esta mesa además, bienvenida. Hola Andrea, qué alegría, yo contentísima de tener una mesa tan guayaquileña, porque si vamos a hablar de Guayaquil, tienen que hablar los guayaquileños. De hecho, la única serrana en la mesa hoy soy yo. Tal cual, Carlos Ferrín nos acompaña aquí en nuestra mesa. Carlos, bienvenido. ¿Cómo le ha ido? ¿Qué tal su fin de semana? ¿Estuvo bien de carnaval? Y el domingo siempre hay noticia, ¿no? Así es, amaneció hoy en el Manso. No me imaginaba llegar a Quito precisamente, pero donde llama la discusión política ya aparecemos. Gracias, Carlos, por eso. Está también con nosotros Vicente Tayano, nos acompaña. Vicente, un placer, gracias. También lo trajimos de Guayaquil. Sabes que había olvidado lo complejo del tráfico de Quito. Está más o menos como la política en Guayaquil en este momento. Me marca ahí la agenda, Vicente, perfectamente, porque vamos a hablar de Guayaquil. César, ¿cómo está? Como dices, Vicente, eso está como complicado ahí. ¿Quién manda a quién? ¿Hay un liderazgo en este momento después de todo lo que ha pasado? El municipio no está en acefalía, pero sí corre peligro la tranquilidad de los guayaquileños y el orden. Pero por eso estamos aquí, ¿no? 3 amanecimos en Guayaquil, vinimos a Quito y en cierta forma ya regresamos a Guayaquil. Y cuando vuelvan a Guayaquil, Carlos, ¿pasará algo diferente? ¿Habrá algo diferente? Porque parece que estas frutas se mueven muy rápido. Sí, en efecto. Mira, yo pienso que Guayaquil es una ciudad que es fuerte en sí misma, en su naturaleza, ¿no? Pero igual cuando hay un vacío de liderazgo, en el caso, por ejemplo, del alcalde Aquiles Álvarez, que hay una ausencia temporal de él, tiene que llenar un espacio inmediatamente otra autoridad, porque si no viene alguien y lo ocupan. Que sí la hay. Bueno, definitivamente creo que la discusión pasa por las competencias. Y bueno, si bien es cierto, lo legítimo en la subordinación de la alcaldesa pasa por la intención política de dar una señal del gobierno, de decir, aquí estamos, más aún cuando el alcalde de Guayaquil hoy está enfrentando un proceso y está detenido. Ese es el contexto, porque quiero darle paso a esta rencilla que siempre, por historia, ha existido entre el municipio de Guayaquil y el gobierno central. Hoy tenemos un alcalde de Guayaquil detenido por presunta delincuencia organizada. En esos días de incendios sospechosos, porque además pasaron muchas cosas, el ministro de Interior, el ministro Reinberg, dijo que hay manos sucias ahí. Se toma Segura EP, que ya vamos a hablar bien de qué es Segura EP, y luego pues hay tensiones internas, mensajes de ida y vuelta, el gobierno se traslada a Guayaquil a despachar, como dicen desde ahí, la asamblea incluso sesionó el pleno este viernes y lo hará esta semana, y todo eso para poner en contexto lo que ustedes van a mirar a continuación, que no es nuevo. Las polémicas en las administraciones de la alcaldía de Guayaquil, así como los conflictos entre sus alcaldes y el ejecutivo, han marcado la vida de la ciudad. En estos minutos de historia repasamos algunos de los episodios más tensos. En 1984, Abdalá Bucaram llegó a la alcaldía en medio de un discurso confrontativo. Su administración terminó en 1985. Enfrentaba 2 procesos en su contra. Uno por difamación contra las Fuerzas Armadas, tras asegurar que no servían para nada, y otro por malversación de fondos durante su gestión municipal. Esta administración pues termina abruptamente del abogado Bucaram, él abandona el país, se rumba a Panamá, y ahí permanecerá mucho tiempo.
pero sin duda que esa segunda interrupción, un segundo alcalde que también tiene problemas con la justicia, también abandona las funciones, asumen los vicealcaldes, va creando un entorno de inestabilidad. Tras 2 administraciones subrogantes, el sillón de Olmedo fue ocupado por Elsa Bucaram, hermana de Abdalá. Su periodo terminó en 1991, luego de la trágica entrega de juguetes en Navidad. La multitud se agolpó para recibir los juguetes que eran arrojados desde el balcón. Esto provocó una estampida. 2 niños murieron y así se marcó el fin de su administración. Después de la inestabilidad vino la consolidación del Partido Social Cristiano en Guayaquil con León Febres Cordero. Guayaquil no tenía pues ese espacio de gran ciudad en el sentido de saneamiento urbano, en el sentido de una administración municipal eficaz. Entonces pues fue una situación desafortunada que marcó un inicio también desafortunado de antiestabilidad en el municipio de Guayaquil, que concluyó el 10 de agosto de 1992 con Febres Cordero en la alcaldía. Febres Cordero asumió la alcaldía en 1992. Durante su gestión, denunció supuestos actos de corrupción y cerró temporalmente el Palacio Municipal. Los ingresos del municipio han servido para el beneficio particular de funcionarios municipales, empleados, concejales y toda una red puesta al servicio del chantaje. En el 2000 lo sucedió Jaime Nebot, también socialcristiano. Gobernó durante 19 años y se consolidó el modelo de su antecesor. Pero su administración estuvo marcada por una fuerte pugna política con el entonces presidente Rafael Correa. ¿Ustedes quieren el país que nos propone Correa? ¿Ustedes quieren que se suba el impuesto a la herencia? En 2019 asumió Cynthia Viteri, tras la alianza entre el Partido Social Cristiano y Madera de Guerrero. Su periodo ocurrió en medio de la pandemia de COVID-19 y en la que Guayaquil vivió sus peores momentos por contagios y fallecidos por el virus. En 2023, la era social cristiana terminó. Aquiles Álvarez llegó a la alcaldía con la Revolución Ciudadana. Desde el comienzo, su relación con el gobierno fue tensa, marcada por desacuerdos públicos. Hoy, Álvarez es investigado por presunta delincuencia organizada y lavado de activos en el caso Goleada. Entre confrontaciones políticas y procesos judiciales, la historia de la alcaldía de Guayaquil sigue marcada por la polémica. ¿Qué rumbo tomará ahora la ciudad? Dicen que recordar es vivir, ¿no? Aunque algunos no vivimos esa época. Ay, ¿qué nos está queriendo decir? ¿Qué me está queriendo decir? Querías sumarle algo más a esa historia, ¿verdad, César? Creo que no podemos quedarnos con los alcaldes si queremos entender qué pasó ahí. En los años 80, más allá de malas administraciones, hubo una muy mala relación entre alcaldes y presidentes. En los años 90, Febres Cordero contó con una buena relación con los presidentes de turno. Y en los años 2010, Jaime Nebot sí que se peleaba con Rafael Correa, pero la plata llegaba a tiempo, no se metieron con sus competencias, no hubo una judicialización de la pelea política al nivel que vemos ahora. Y me preocupa que en los años 2020, independientemente de los poderes de turno en Quito y Guayaquil, tenemos una pelea y eso nos acerca más a los terribles años 80. Vicente fue concejal y vivió muchas de estas épocas. ¿Lo que se está viviendo en Guayaquil le preocupa, le llama la atención o es otro minuto de historia? Lo ponemos en el minuto de la historia y listo. Andrea, la primera lectura es que quien pierde probablemente pierde Guayaquil en este enfrentamiento de poder. Pero que está en juego y hay que decirlo, lo más importante, algo que le costó a la ciudad mucho sudor, recursos y trabajo, 20 años de estabilidad que se transformaron en una institucionalidad que era progreso, desarrollo, obras, y eso es precisamente lo que en este momento está en juego. Y claro está, hay una superposición de competencias sobre claramente una pugna política por cooptar Guayaquil y estamos próximos al 2027. Hablemos directo del gobierno, está diciendo usted, cuando dice le costó, ¿quién se lo quiere quitar? Bueno, el gobierno dijo, levanto la mano, el alcalde está en la cárcel, legítimamente pusieron al frente una narrativa que hoy ha llevado a que inclusive la propia ciudad entre en ese camino. El convenio suscrito que se esperó mucho tiempo entre Segura EP y el gobierno central para una adecuada cooperación, que al final es lo que quiere la ciudad, hoy es una realidad. Carlos, ¿está en juego eso? ¿Es el tema de la autonomía o hay un gobierno que dice hay que poner orden?
Mira, primero hay que analizar lo que acabamos de ver en esa línea del tiempo. Hay dos momentos de causa y efecto. Causa, los Bucarán, efecto, los socialcristianos. Causa, Cintia en medio de la pandemia no llega a los estándares del PCC. Efecto, un joven alcalde que luego es elegido. Causa, el alcalde en este momento con un proceso legal. ¿Cuál será el efecto? Es la pregunta que viene después. Y ahí, respondiendo a tu pregunta, es el gobierno que entra prácticamente a tomar parte del protagonismo y del control de la ciudad en este momento, que falta el líder local. Desde Guayaquil, ahí lo dice Carlos, que falta un líder local, pero hay una alcaldesa encargada o hay una alcaldesa, hay un consejo, incluso municipal, de concejales. Todo lo que ha pasado, Nati, desde afuera, desde el país, expone una tensión de poderes y deja una ciudad sin rumbo, o vuelvo a lo mismo, ya... Aquil está detenido, los incendios ya tomó, Segura EP, ya hubo un convenio, listo, pasemos la página y caminemos. Debería ser una democracia madura, no debería tener retrocesos tan fuertes como los que estamos viendo, regresar a las pugnas de 1980, en donde era básicamente un populismo inescrupuloso, inclusive el que tomaba las riendas de una ciudad, partir a un modelo en donde básicamente las figuras que representaban la alcaldía, nos guste o no nos guste el modelo que representaban, eran insignias para esa ciudad. Y creo que también la falta o la acefalía de liderazgos, no solamente en Guayaquil, yo creo que también, por ejemplo, eso sucede hoy en la capital. Tú decías, Carlos, causa y efecto. ¿Qué puede pasar cuando estamos viendo que las últimas alcaldías han llegado con una legitimidad tan baja? Quienes han sido electos no superan ni el 20%. ¿Qué pasa con esto? Que seguramente saldrán para las seccionales el outsider y una vez más volvemos a esta persona que quizás no tenga experiencia administrativa, no sepa de la cosa pública. ¿Y quiénes pagamos? Porque tú vas ahorita a Guayaquil y a Guayaquil... creería yo que al guayaquileño no le importa si es el alcalde o el gobierno el que le va a dar seguridad, le importa tener seguridad. Carlos, pero pero hay un tema, Guayaquil al menos políticamente siempre estuvo lejos de esta segmentación. Procesos claramente marcados, Nebot, Febres Cordero, Viteri, y luego pasó. Definitivamente yo creo que el tema de fondo pasa precisamente por cuál va a ser el resultado. El análisis tiene que ser efectivamente el ciudadano va a ganar con esto, el ciudadano quiere precisamente gestión, sí, claro. Y el gobierno supo leer, es tiempista, sabe manejar el diálogo y puso sobre la mesa la principal preocupación de Guayaquil, que es la seguridad. Ahora, eso implica un riesgo. Efectivamente, asumir totalmente el éxito o no, porque fracaso, políticamente eso puede pasar una factura. Voy con Carlos, César, porque tengo que ir a la mesa antes de entrar al tema de seguridad, que ya lo empezamos a poner sobre la mesa. Voy con Alondra, que tiene unos datos muy interesantes. Se los invito a ver a todos. Alondra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Encantada. Tenemos ahí un montón de información para... Mucho, ¿no? Sobre Guayaquil, pero sobre todo enfocado en el tema que ya ahí lo entrábamos a hablar, el tema de esos incendios. Detienen, a ver si la línea de tiempo es esa, detienen a Aquiles Álvarez y luego suceden unos incendios. Y el mismo ministro Reinberg dice, ojo, aquí hay mano rara. ¿Y qué empezaron a decir en las redes? Bueno, nosotros hemos traído un análisis del 9 al 20 de febrero. Cabe mencionar que los incendios fueron el 9, el 11 y el 15 de febrero, desatando una interesante conducta digital. Primero, una comunidad de 5.800 usuarios es la que genera un número importante de publicaciones. De estos usuarios y las publicaciones generadas, 96.000 comentarios fueron los que se registraron, pero estos comentarios lograron mover 377.000 compartidos. Entre el debate no solo estaban los cuestionamientos a algunos elementos que no convencían a la ciudadanía, sobre todo de las formas en que se dan estos 3 incendios en Guayaquil. Ahora, me llama la atención cómo crece tan rápido, ¿no? Y también cómo crece con la viralización de los incendios, si nos regalan la infografía la siguiente, que es la audiencia de esa conversación, 250 millones de usuarios, pero no solo en Guayaquil, ojo, y no solo en el Ecuador, sino en otros países. Por supuesto, lo que estamos viendo es que el 34% de la audiencia fue obviamente en Ecuador, el 15% en Argentina, pero hubieron puntos importantísimos donde hay una comunidad migrante atenta como España, Estados Unidos y México. Pero ¿por qué se da este interés de la audiencia? Sobre todo en el incendio del 11 de febrero, donde el espacio de donde se da este incendio es el multicomercio de la ciudad de Guayaquil, desata todo un operativo. Alrededor de 500 bomberos atendían esta emergencia y eso hace que también tenga un gran alcance la viralización de ese evento. Le llegaban unos videos y por WhatsApp y por Instagram, pero antes de mirar cuáles fueron los videos virales, Alondra,
¿Qué se decía sobre el tema? A partir del incendio del 11 de febrero en la ciudad de Guayaquil se desata un debate interesante. Primero, se queman edificios y hay una tarima, pues coincide con esta decisión política apresurada e inoportuna frente a una crisis de esta magnitud donde no había manera de operativizar el tránsito. ¿Por qué le dice inoportuna? Perdóneme. Era un momento político donde se instala precisamente una tarima en apoyo al alcalde Aquiles Álvarez. Y eso se sentía reflejado en las redes. Y la gente estaba molesta, porque para la ciudad en ese momento la detención del alcalde no era una prioridad, sino una emergencia donde además había 400 familias que estaban siendo evacuadas en tiempo real. 31% dicen que fueron incendios provocados. Y esto también se logra de alguna forma conectar por las declaraciones del ministro Reinberg y porque además hay un dato importantísimo. El cuerpo de bomberos de Guayaquil que atendía la emergencia dijo que aún a ellos les sorprendió. En un tan corto tiempo, un incendio de casi 80 horas era algo que no era normal. Y en Guayaquil queremos mucho a los bomberos. Eso es como una institución de antaño, de tiempo. Los respetamos y los queremos mucho y siempre les agradecemos. Y eso también se vio en las redes. Y ahí estamos viendo que la gente dijo, los bomberos son nuestros héroes sin capa. Pues realmente el cuerpo de bomberos y la operativización, no solo de los bomberos de Guayaquil, sino que operaron 12 provincias con sus aparatajes de apoyo, estuvieron ahí ayudando en esta emergencia. 6% fuerza para los afectados. Vamos a los videos. ¿Qué fue lo más viral? ¿Qué se compartía en redes? Siempre la parte de estos buenos testimonios, de esta atención emotiva desde la solidaridad de los guayaquileños es lo más relevante. El primer video es precisamente Guayaquil unido apoyando al cuerpo de bomberos, dotación de alimentos, agua. También hubo un video muy viral de un restaurante chino que fue y entregó alimentación. Es decir, la gente agradeció porque en realidad el no tener víctimas mortales es uno de los grandes éxitos de la atención de esta emergencia. Lo segundo, lastimosamente, lo que estamos viendo es que la infraestructura de multicomercio, de hecho, lastimosamente, tendrán que ser edificios que deben ser derrocados. Y finalmente, el hecho de que había ciudadanos que estaban informando en tiempo real sobre cierres de vías, por dónde pueden haber protocolos de seguridad si alguien está en un espacio de vulnerabilidad, fue lo más viral. Y es que parece que hablábamos de uno, pero hablamos de tres además. Alondra. Una semana. Alondra, gracias. ¿Alguien para comentar por acá? Creo que Carlos me había quedado con la palabra en la boca. Carlos. Yo quisiera profundizar el tema de por qué razón, dentro de la primera tendencia, la gente no estaba tan molesta por el tema del apresamiento del alcalde, sino por la no atención del incendio. Hay una gran diferencia entre el apresamiento del alcalde. Pongo un ejemplo, cito un ejemplo nada más. Lazo versus Leonidas Issa. A Leonidas Issa lo apresan en medio de una lucha legítima de los pueblos, entonces en medio de una protesta. Entonces, hay una gran diferencia entre esa situación y el proceso que está siguiendo en este momento al alcalde, que es un tema que no tiene nada que ver con su gestión, sino es un tema externo. Y la gente no se apropia, o sea, no logra conectar con eso de ahí. También porque dicen, bueno, que la justicia haga su trabajo, ¿no? Exacto. Dice, bueno, si es inocente, que se defienda obviamente con todas las de la ley. Vicente. Bueno, definitivamente creo que coincido en eso con Carlos, pero hay un tema de fondo. Creo que esto evidenció algunas falencias desde Guayaquil para enfrentar una problemática de este nivel. Inclusive creo que también fue viral mucho el tema del tratamiento de las mascotas. Un tema que quedó como deuda pendiente desde la administración, inclusive ciertas ONG, de cómo se llevó adelante. Lo importante de esto es que una vez más la solidaridad del guayaquileño se demostró y por eso creo yo también la viralización de este tipo de contenido humano, ¿no? Ahora, aquí no quitemos de lado, yo sé que ya podemos entrar un poco a la seguridad, pero lo político, que todos son políticos, a todos les gusta la política. Y César, me gustaría ir por ese lado porque hay una alcaldesa que se sienta ahí en el sillón de Olmedo y dice unas cosas, Tatiana Coronel. Incluso entiendo que lo dice un fin de semana antes de Carnaval, ¿verdad? El fin de semana antes de Carnaval o por esas fechas. Y esto fue lo que dijo. Como vicealcaldesa de Guayaquil, mostrar mi total respaldo y lealtad al legítimo alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. El gobierno creo que tiene una oportunidad de lujo. ¿A qué me refiero? El gobierno públicamente lo ha dicho que esto nunca fue contra el alcalde Aquiles Álvarez, que esto nunca fue contra la ciudad de Guayaquil. Este es un momento oportuno, ya que están aquí en Guayaquil, para demostrarlo. Dicen que la política es dinámica. A ver, y correcto, ese consejo puede pasar por algunos remesones, porque la presión del Estado central está metida encima del gobierno local. O sea, ¿qué me quiere decir? Que hay presión del gobierno central del gobierno y del Estado central, a la alcaldesa. Eso incluye la fiscalía.
todo el mundo está bajo amenaza en la política ecuatoriana. Y Qué fuerte, aparte de eso, hay dos grupos ahí. La gente de Reto, que cuenta también con algunos del PSC y una de Suma que se sumaron a las concejalías de mayoría, y luego el grupo de la RC dentro de esa mayoría, que están molestos porque sacaron a Blanca López y pusieron a Tatiana Coronel, que es de Reto. ¿De quién es esa alcaldía? ¿Quién puso la victoria? ¿Fue Aquiles Álvarez o fue la Revolución Ciudadana? Hay unos problemas ahí adentro, un escozor que viene desde 2023 que puede afectar a Tatiana Coronel. Y también, claro, la molestia con la actitud de ella de decir, bueno, quisiera poder cooperar con el gobierno nacional. Rafael Correa ya dijo que no, que ella debería luchar y no tener esa actitud. Pero hay algo importante ahí. Rápido, César, para cerrar. Hay una intervención en la ciudad de Guayaquil. Ya ha habido intervenciones en Manta, en Durán. ¿Qué resultados han tenido? O sea, usted lo llama una intervención. Claro, se toman Segura EP, ya hay una sanción que sale de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial por el manejo del catastro en la ciudad, van por más. O sea, la gente, como decía Vicente, les va a exigir resultados. Natalie. A ver, yo aquí, en el caso de la alcaldesa actual, creo que se satanizó inclusive el hecho de que ella diga, esta es una oportunidad de oro, porque yo creo que eso incluso se lo puede ver como una invitación al gobierno a trabajar de manera conjunta con la municipalidad. ¿Por qué digo esto? Porque tienes que sobrevivir. Y está bien. Entonces, si ella en política no sobrevive, es decir, no entiende que ahorita le sale mejor unir poderes, porque a ver, una cosa es probablemente... no tiene otra opción. Y aparte, perdóname, ella dijo, esto no es en contra de Guayaquil ni de la persona, y creo que eso es una cosa importante. Claro, pero ya aquí se les olvidó, ¿no? Porque estamos hablando de institucionalidad. Vicente. Yo creo que no debe asombrar esa dualidad en las declaraciones de la alcaldesa. ¿Y por qué? Porque en un primer momento, más o menos los cogió de sorpresa, entonces era lógico el respaldo a su líder, a su cuidario, tal vez hasta a su amigo. Y en un segundo momento, y lo puso César sobre la mesa y Natalie, estamos hablando de supervivencia. Y la muestra de aquello, no solo el quiebre en esa declaración, sino la firma de un convenio con Segura. Y lo segundo, desde lo político, estamos hablando de pesos políticos que se midieron. Un alcalde detenido, una marcha floja en la calle, poco respaldo, poca vocería, y una alcaldesa legalmente en funciones, pero que emerge recién como una figura pública y tienes el peso que presiona del gobierno central, que legítimamente en su agenda política está intentando cooptar espacios y le dice a Guayaquil, aquí estoy y yo voy a dar la cara. Yo quisiera cerrar el tema. Yo no vi a la alcaldesa en su arrogante, en una actitud de temor. Yo más bien pensaba que se había inaugurado completamente el diálogo en la política en el Ecuador. Esto es normal en cualquier parte del mundo. Okay. Abrirse definitivamente a entendámonos, que la gente quiere que nos entendamos. Obviamente, para la RC5, que es un partido que para ellos hay líneas que no se traspasan, saltaron todos los breakers. Y obviamente hubieron muchos reclamos. Y en el mismo contexto, ellos aclaran que no cortó por ahí. Pero es eso hecho la política. Bueno, ¿cómo funciona Segura EP? ¿Y qué es lo que hace? Vamos a hablar sobre eso y miremos el siguiente reporte. Un alcalde preso, una ciudad caotizada por la inseguridad y los incendios, y una intervención del gobierno central que nadie vio venir sobre la empresa pública que concentra la vigilancia de Guayaquil. Desde este momento, los recursos logísticos, tecnológicos y de monitoreo de Segura EP pasan a integrarse al Sistema Nacional de Seguridad. Hoy el nombre de Segura EP suena en todo el país. Pero, ¿qué es realmente? ¿Cómo nació? ¿Y por qué lo que está pasando con esta empresa importa tanto? Segura EP no es solo una empresa municipal. Es el centro de vigilancia de una de las ciudades más violentas del país. Y hoy, su control está en disputa. La historia comienza en 2006. Guayaquil enfrentaba un auge de secuestro express. El gobierno central no daba respuestas. En la alcaldía de Jaime Nebot nace la Corporación para la Seguridad Ciudadana. Una figura civil. Una alianza entre municipio, universidades y sector privado para dotar a la ciudad de vigilancia y seguridad. Estaba conformada básicamente por el municipio de Guayaquil, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos, las cámaras de la producción, las Fuerzas Vivas de Guayaquil y las universidades. En 2019 se firmó un convenio con el que la corporación pasó a ser parte del ECU 911. Generamos el ECU 911 Guayaquil, es decir, se incorpora al Sistema Nacional, no solamente con el nombre, sino con la llamada. Cerca de 1.800 cámaras que tenía Guayaquil pasan ya a ser espejos del ECU 911 a nivel nacional, es decir, especialmente con San Borondón. Ya podíamos monitorear esas cámaras, podíamos dar respuestas inmediatas. En 2023, bajo la administración de Aquiles Álvarez, la corporación cambia de figura. Nace Segura EP, una empresa pública municipal.
y además de vigilancia asume la gestión de riesgos. Pero en medio de una crisis de violencia sin precedentes, llega la intervención. Para entender información sensible que maneja las cámaras, que es el movimiento de toda la ciudad de Guayaquil, está en manos hoy de un privado que puede hacer el uso que más le convenga. ¿Pero cómo se manejaban estos datos antes? Las cámaras privadas, tanto como las cámaras públicas, esa información se almacenaba en servidores estricta y exclusivamente municipales. ¿Qué tipo de información está en juego? Segura EP administra llamadas de emergencia, direcciones y ubicación de incidentes, miles de cámaras que registran el movimiento diario de la ciudad, bases de datos con patrones delictivos. Hoy estamos enfrentando crimen organizado y la información es absolutamente sensible. Por eso es importante que eso se blinde. ¿Quién debe tener el control de esa información? ¿El municipio? ¿El gobierno central? ¿La policía? Y más importante aún, ¿qué garantías existen de que esos datos no terminen en manos equivocadas? Bajo el paraguas de la seguridad se interviene Segura EP. Yo pregunto, ¿es una medida de seguridad necesaria o fue un paso excesivo que cruzó esa línea del tema de la autonomía, Vicente? Bueno, definitivamente se necesitaba coordinación y las formas han sido cuestionadas, por decirlo menos. Lo importante es entender cuál es el rol que juega Segura EP, entendiendo la seguridad más allá de la seguridad ciudadana, porque por expreso mandato legal a partir del 2010, con la vigencia del COTAT, se incorporó a los municipios competencias exclusivas que desde la alcaldía de Álvarez se las anclaron en una empresa pública que manejaba gestión de riesgos, monitoreo y despacho de alertas. Por lo tanto, aquí hay un tema de fondo. La discusión si esto era un golpe o no a la autonomía del municipio, pero la lectura del municipio fue vamos a trabajar coordinadamente y en este momento lo responsable es precisamente dejar sobre la mesa qué va a pasar precisamente con eso que muchos llaman el espejo de la información, porque esa fue la tesis que puso sobre la mesa el gobierno central para poder entrar en este camino. No olvidemos, hablamos de los incendios, se decía que no había imágenes de los incendios y precisamente a partir de aquello se abrió la puerta a esto que nos tiene debatiendo. Claro, el Partido Social Cristiano dice que esto no es una intervención, sino un despojo. Mira, como lo acaba de decir en este momento Vicente, es una acción que se da por medio de un detonante. ¿Están de acuerdo? Algo detonó Sí, que parece el gobierno... que sí. Es que si el presidente dice ante la coyuntura, voy a aterrizar en Guayaquil 3 semanas, y no viene ni con soluciones ni con acción, la gente le va a decir, no lo necesitamos aquí, presidente. ¿Con qué soluciones ha llegado luego de que el gobierno se trasladó a Guayaquil, incluso para que no pareciera que Guayaquil está en acefalía y está solo? Entonces el gobierno se lleva. ¿Cuáles son las soluciones? Lo primero, sensación de control. No podía el gobierno a control remoto mandar a militarizar la ciudad ante la ausencia de su líder, como lo he dicho hace un rato. Si no era mucho más fácil por la vía de venir el presidente. Viene el presidente, viene con ministros, viene con gabinete, viene con todo. No solamente arma el tema de seguridad, sino que también ofrece soluciones locales para la ciudad. Y eso da cierta sensación de liderazgo por el momento, ¿no? Hasta que de repente el otro tema vaya avanzando. ¿Se siente así? También desarma al rivales, que son actores políticos. Recordemos que uno de los escándalos que más golpeó al gobierno antes de la consulta fue el caso Porsche. Y eso sale de las imágenes del municipio de Guayaquil. En una pelea con el municipio de Guayaquil y tratando de forzarlos a cooperar en los términos que quiere Carondelet, ellos tienen que quitarle las armas para responder y una de esas es Segura EP con sus cámaras. Ana Choy me acompaña, me voy si quieren a esta entrevista próxima, vamos a seguir hablando. Ella es concejal del Partido Social Cristiano, está con nosotros aquí en el programa. Concejal, gracias por acompañarnos, muy amable. ¿Cómo está usted? Buenas noches, muchas gracias. Desde adentro, desde el Consejo, ¿cómo está institucionalmente el municipio con un alcalde detenido, con un alcalde preso? Bueno, la ciudad en sí no merece tener estas circunstancias de su autoridad principal en prisión preventiva. Por eso es que más allá de que no existe ningún vacío legal y que la ley es el piso, no es el techo. Y por eso yo apelo a la sensatez de que más allá de los días de licencias y también de vacaciones, que nadie tiene un año de licencias, nadie tiene un año de vacaciones, se apele a la sensatez y la responsabilidad ética con la gestión pública y que estas situaciones legales no se tomen en torno a seguir dando paso a que exista una alcaldesa subrogante cuando puede existir el mecanismo de que haya una alcaldesa titular y dejar así
que la ciudad no se vea empañada por una autoridad que hoy está en prisión. ¿Pero qué quiere decir entonces? ¿Que Tatiana Coronel tiene que irse y hay que nombrar a otra? No, es que la ley es clara. A ella le corresponde ser la titular. En el caso de ausencia temporal o definitiva, entonces, ¿hay ella como alcalde en Guayaquil? vicealcaldesa, claro, Hay un líder en Guayaquil. Al día de hoy hay alcalde. Liderazgo, no lo sé. ¿Hay algún tipo de diálogo con el gobierno? Usted vio, porque estaba ahí acompañándonos, lo que dijo la alcaldesa primero y luego lo que dijo después. Y aquí estábamos hablando en la mesa, decían, bueno, pero es que eso es abrir el diálogo. ¿Hay algún tipo de diálogo desde el Consejo Municipal con el gobierno? Yo creo que hoy la alcaldesa subrogante ha entendido algo clave en la gestión pública, que es la coordinación. Y la coordinación para bien por la ciudad. Guayaquil es una de las ciudades que está catalogada en el mundo como una de las 15 con mayor criminalidad. Y en este sentido, pues, cualquier coordinación que se pueda hacer con el gobierno central está muy bien. ¿Ustedes lo apoyan? Porque existe un mecanismo para eso en la gestión pública. O sea, ustedes lo apoyan. Que primero yo considero que es lo correcto. ¿Y qué tipo de diálogo hay? ¿Usted sabe? Es que por eso yo mencioné siempre. Ella tiene que despojarse de la dirigencia y la vicepresidencia de reto y entender que hoy tiene que estar a la altura de las circunstancias que quiere la ciudad. Hoy la ciudad necesita coordinación a todo nivel de gobierno. Y para eso sí o sí hay que hablar con el gobierno. Y para eso tiene que hablar con el gobierno central. Eso es normal. ¿Cuál será su posición? Ustedes ya quedan pocos réditos del socialcristianismo dentro del municipio. ¿Cuál será esa posición, por ejemplo, si el correísmo, si RC quisiera destituir a la alcaldesa? Es que no hay mecanismo legal para eso. En el caso de que quisieran jugar a la remoción en su calidad de vicealcaldesa, eso no es tan fácil. Hay procedimientos para eso, una denuncia, ¿Pero ustedes lo apoyarían? Yo no apoyaría, porque primero tendría que enmarcarse en las causales necesarias. Entonces, yo primero tengo que leer por qué es que la quieren destituir. Esa no es la línea. Para mí no es viable. Lo del alcalde, en su visión, ¿es legal? ¿Hay una cuestión de juicio o es político? No, yo apelo a que la justicia haga lo suyo. Por eso es que menciono que la palestra municipal no puede convertirse en un espacio de defensa personal del alcalde Aquiles Álvarez. Al final del día, él tiene que responder por sus actos de su actividad privada. Punto. Nosotros en el Consejo no somos jueces ni fiscales, ni vamos a determinar su inocencia ni su culpabilidad. Ya vendrán las instancias dentro de la instrucción fiscal donde él pueda hacerlo. Sin embargo, usted ha sido de esas pocas concejales que ha abierto y ha puesto la mano arriba y dicho, espéreme un segundo, explíqueme lo de Segura EP, explíqueme lo del allanamiento, explíqueme porque el Partido Social Cristiano tiene una posición, lo decíamos en la mesa, frente a lo del allanamiento de Segura EP. ¿Tiene usted todos esos cuestionamientos hoy todavía? Claro que sí. Pese a que hay el convenio ya. A ver, lo que sucede es que estábamos en una circunstancia donde no sabíamos el marco legal en el cual se había realizado esta intervención, porque recordemos que se mencionaba en redes que había sido por una denuncia de carácter reservado. Y de ahí dijeron que por el mal uso del monitoreo y las cámaras y la difusión de la información en un tercero. ¿Y eso le quedó claro a los concejales o a quienes cuestionaron eso? Que era por el tema de los servidores. ¿Quedó claro por qué se allana Segura EP? ¿Quedó claro para ustedes? Yo creo que tiene que ver inclusive por el cuidado de una cadena de custodia digital, el tema de las cámaras de seguridad, ya lo han explicado técnicamente y tecnológicamente, y en este caso creo que lo pertinente siempre fue realizar un convenio porque Guayaquil siempre ha estado abierto a colaborar a todo nivel de gobierno. O sea que el gobierno va en la línea que es, según usted. Yo considero que están haciendo su parte de la coordinación y eso es legítimo en cualquier administración pública. ¿Le suena el tiempo, como el timing que dicen los políticos en un año electoral que empieza el Partido Social Cristiano tratando ahí de volver a traer figuras? Que ¿le llama la atención que pase justo en este año electoral que empieza para las seccionales? Yo creo que evidentemente hay situaciones políticas. Sin embargo, esto pasa en una coyuntura donde hay una investigación en curso con relación al alcalde Aquiles Álvarez.
En el Consejo, desde mi posición, nos toca hacer la labor de fiscalización y legislación. Yo he sido una de las pocas concejales que ha fiscalizado cualquier acto. Entonces no le en la parece alcaldía. nada político, que es por el momento. Yo creo moviendo que fichas para las elecciones. Yo creo que lo político se puede dar una lectura en los próximos días en cuanto haya resultados o no, dependiendo del alcance que pueda tener este convenio en algo tan sustancial como es la seguridad ciudadana para el Guayaquil. Y hablando de elecciones, la llevo a política, se va a presentar esos nombres. ¿Suenan nombres? ¿Me adelanta nombres? Yo ¿Quién desde podría ser alguien para Guayaquil que desde empiece la a sonar? posición, desde mi posición no he escuchado cuál puede ser un nombre. Hay muchas personas que quieren, aspirantes del pasado, actuales, pero yo no tengo con exactitud quiénes podrían candidatizarse. Es más, eso forma parte de un proceso interno de los partidos para poner a disposición de la militancia candidatos que puedan La llevar... última oportunidad del socialcristianismo para renacer, concejala. ¿Esto es suerte o muerte? ¿Las próximas? Bueno, yo creo que el PSC ha sabido cómo administrar una ciudad como Guayaquil, que es la ciudad más grande del Ecuador. Yo no descarto que, producto de una polarización, lamentablemente hubieron muchos cuadros que no pudieron tener representación en el caso del legislativo y que son excelentes cuadros que saben de gestión pública, ya fueron probos, tienen la probidad necesaria y que si quisieran ir a una elección seccional, están totalmente capacitados para hacerlo. Concejala, le agradezco muchísimo por haber estado aquí en el programa. Nacho, ¿me confirman? ¿Puedo ir a mesa o me tengo que despedir este bloque? ¿Alcanzo? Bueno, vamos a una pausa entonces. Gracias, concejala, gracias a ustedes en mi mesa. Tenemos que ir al próximo bloque. Vamos a hablar de México, si les parece. ¿Qué ha pasado? Este domingo fue terrible lo que vivió México luego de darle de baja a alias Mencho, pero eso no tiene que ver solo con México, tiene que ver con Ecuador. Ya volvemos.
capo más buscado y uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, fue abatido en Tapalpa, Jalisco, en una operación sin precedentes. Era el líder del cartel Jalisco Nueva Generación, una de las organizaciones criminales transnacionales más temidas. El cartel surgió en el 2010, tras la fragmentación del cartel del Milenio. De esa ruptura nació un nuevo grupo que rápidamente se consolidó bajo el mando del Mencho. Su carrera criminal comenzó con apenas 20 años. Vendía marihuana y era sicario a sueldo. Con el tiempo construyó una estructura violenta y altamente organizada. Bajo su mando, el cartel expandió sus rutas de tráfico de drogas, no solo en México, sino también hacia Estados Unidos, Europa y Asia, según la DEA. Diversificó su negocio, metanfetaminas, cocaína y más recientemente fentanilo. Pero no se limitó al narcotráfico. El cartel también incursionó en extorsión, robo de combustible, secuestro, tráfico de migrantes y minería ilegal. En pocos años, el cartel Jalisco Nueva Generación dejó de ser un grupo regional para disputar el control de territorios estratégicos en México y consolidarse como uno de los carteles más extendidos y violentos del continente. Estados Unidos ofrecía hasta $15 millones por información que llevara a la captura del Mencho. Era uno de los principales objetivos de la DEA. Su influencia también se proyectó hacia Sudamérica y Ecuador aparece en el mapa. Entre los grupos señalados por mantener conexiones con el cartel Jalisco Nueva Generación están los choneros, los lobos, los tiguerones y otras facciones que operan en el sistema penitenciario y en zonas portuarias. El objetivo era claro: controlar las rutas de salida de cocaína hacia México y desde allí a Estados Unidos y Europa. Por su ubicación estratégica y sus puertos sobre el Pacífico, Ecuador se convirtió en un punto clave de tránsito. Con la caída del Mencho surgen preguntas. ¿Cómo se va a reconfigurar ahora el mapa criminal? ¿Va a aumentar la violencia en México y en los países donde este cartel mantiene presencia? Bueno, listos con nuestras mesas, cambian los personajes. Tenemos a Lorena Piedra, ella es investigadora del crimen organizado que nos acompaña. José Hidalgo ya lo conocen, aquí está con nosotros. Y Alondra ya desde acá, no desde la pantalla que me acompaña. Lorena, no sé ni cómo describir lo que pasó ayer domingo en México, en Guadalajara, en los aeropuertos, en las carreteras. Y la gente preguntaba, bueno, ¿este es el principio del fin de este cartel? Con Estados Unidos y esa presión, ¿algo puede realmente cambiar o estamos ante lo que pasa siempre? Viene un nuevo líder, se arma otra banda y así parece que no superamos esto. Bueno, esta es una oportunidad estratégica que se tiene en México. Lo que tenemos que tomar en cuenta es que este es un proceso de 38 años, a través de los cuales las estructuras criminales han financiado campañas políticas en México. Entonces, en este sentido, la labor que tienen los Estados Unidos es vital porque está ejerciendo una presión tan fuerte que ni siquiera la presidenta Sheinbaum, que ha sido públicamente cuestionada por recibir financiamiento de las estructuras del crimen organizado, en México se puede hacer el quite. O cumple un papel funcional o ella será la que próximamente se siente en el banquillo de los acusados. Y en este sentido lo que hago es citar a la próxima entrevistada, Anabel Hernández. César, eso significa que el abrazos, no balazos, que empezó incluso desde la época de AMLO, que él decía, no hay que llamarlos por el alias, hay que respetar sus derechos humanos. Con Sheinbaum se acaba, y se acaba por esa presión, porque Estados Unidos sí o sí estuvo presente en este operativo. Sí, es más fácil pensar en presión estadounidense que interna, porque la popularidad de Claudia Sheinbaum se mantiene alta como fue alta la de López Obrador a lo largo de todo su periodo. Esto tiene que venir de afuera. También hay que pensar, están a las puertas del Mundial. Guadalajara, ciudad fuertemente afectada por lo que ha ocurrido, es sede también mundialista, y a lo mejor sabían que algo podía pasar, que había un peligro alrededor del enfrentamiento con alias Mencho, o que era inevitable pelearse con él en los meses venideros, y dijeron mejor ahora que más cerca del Mundial o incluso durante las fechas del Mundial. Eso para mí puede ser también una vía para el análisis, pero realmente estamos trabajando con lo que recién se sabe. José, y lo que recién se sabe es que se dio de baja a alias Mencho y que empezó toda esta explosión de violencia en varias ciudades de México. Lo cierto es que alias Mencho era el último gran capo, porque Zambaya y el Chapo están detenidos en Estados Unidos, que quedaba de estos carteles. Y Trump no va a dejar esto a medias. No, y hay que entender, yo creo, lo que significan los carteles en México. Hay algunos datos que estuvimos revisando que me parece que son bien interesantes. Según Naciones Unidas, el ingreso
de divisas o de dinero a los carteles mexicanos solo por venta de drogas son 12.000 millones de dólares al año. Si es que sumamos toda la actividad criminal son 33.000 millones según un estudio del UNAM. Y esto es importante porque el presupuesto del gobierno mexicano para seguridad en 2025 fue 14.000 millones. Entonces, si comparamos 33.000 millones que pueden recibir los carteles... Vamos de nuevo. 14.000 millones... Es lo que gasta el gobierno en seguridad. ¿Y los 33 son? Los 33.000 son los que reciben la industria del crimen organizado, no solo por drogas, sino también por otras actividades. Y hay un dato adicional. Según un estudio publicado en la revista Science, los carteles mexicanos tienen 175.000 miembros activos. La Guardia Nacional de México tiene 40.000 miembros menos. Entonces también no estamos comparando únicamente económicamente dos rivales parejos, sino que también en número de efectivos es una guerra bastante igualitaria. Lorena, aquí vamos y ya voy contigo, Alondra, pero aquí vamos a que si no se los asfixia económicamente con esos números que nos muestra José, es como no haber hecho nada. Y se lo hizo en Colombia en su momento y se lo pide todo el tiempo aquí también en el Ecuador, que esa es la vía. Esa es la vía, porque si no se queda a medias o si estamos viendo que esto puede marcar una historia en México, un antes y un después. Puede si se identifica a las personas clave que lleven a cabo el proceso. Y esto pasa por el asfixio económico. En este sentido, ¿qué es lo que está sucediendo ya? Están reubicando propiedades, dineros, capitales, rutas de influencia, pero no es que una propiedad pasa de un dueño a otro sin dejar rastro, ¿no? Porque aquí estamos hablando de cientos de propiedades, estamos hablando de cientos de beneficiarios y de todo un sistema económico que deja de funcionar desde, por ejemplo, las parejas sentimentales de este capo, porque es precisamente por una pareja sentimental que cae. Entonces, hay que rastrear eso y tener en cuenta el tema económico. Alondra, llevemos un poquito el tema del Ecuador, porque uno dice, bueno, esto estaba pasando en México, qué terrible, veíamos los videos, la situación, pero tiene que ver mucho con el Ecuador, porque el cartel Jalisco Nueva Generación financiaba aquí a los lobos, sobre todo. Norero era el nexo entre estos carteles aquí en Ecuador, y la gente está un poco también asustada de qué pueda pasar en el Ecuador respecto a eso. Yo creo que el temor no solo está en el Ecuador, sino en América Latina. Hay que entender que la visibilidad hoy de las estructuras criminales es totalmente atada en la región. Es decir, no solo es un problema de México, sino también de su incidencia a gran escala en la dinámica de la política y la justicia en distintos países. Es decir, estamos hablando de un esqueleto que mueve millones, sobre todo en lavado de dinero en América Latina. Y segundo, hay una política criminal que también está vinculado, por ejemplo, a delitos como la trata de blancas, y hay un mercado que actualmente no tiene un control, y es el control donde tenía mayor peso el Mencho, que era en la industria farmacéutica. A partir de esta dinámica de dejar a un lado la droga, digamos, las sustancias como la cocaína, la marihuana, entre otras, y pasar a esta etapa de gran producción farmacéutica, que es el fentaminas y el fentanilo. Entonces, este es un debate que todavía hoy en América Latina no se está hablando como se debería para poder poner un freno a esta industria que es gigantesca. César me pide la palabra. ¿Cómo nos afecta directamente el Ecuador? Preguntabas, Andrea. Y que el gobierno y el Estado tienen que estar pendientes. ¿Cuál es la relación entre nuestros GDOs y grupos como el cartel Jalisco Nueva Generación? Acá son proveedores, allá son clientes. Si llega a haber, a raíz de esto, un remesón en la estructura del cliente, habrá quienes se pelean acá por ser el nuevo proveedor. Puede haber, y esto es una posibilidad nada más, pero tenemos que verla con preocupación para prepararnos, puede haber un efecto en Ecuador si hay un conflicto en México. Nosotros estamos expuestos fuertemente a lo que pasa allá. Vamos a hablar de eso. Quiero darle la bienvenida a Anabel Hernández, ya lo mencionaba también aquí, Lorena la mencionaba, nos acompaña. Ella es investigadora, periodista del tema de narcotráfico, tiene varios libros, muy admirada en México y también en América Latina. Anabel, gracias por acompañarnos. Bienvenida de lunes a lunes desde Quito, Ecuador. Te saludo. Al contrario, muy buenas noches y buenas noches a toda tu mesa de análisis. ¿Te sorprendió lo que pasó ayer domingo? Es decir, toda esa cuestión de violencia que se vio luego, la caída de Mencho, decir que Estados Unidos, y lo dijeron abiertamente, estaba colaborando en temas de inteligencia. ¿Ya se veía venir, se contaban las horas para que esto pasara? Desde hace al menos 3, 4 semanas yo había recibido información de fuentes de inteligencia de la Secretaría de Marina y fuentes de inteligencia del gobierno de Estados Unidos de que se había desplegado un discreto grupo de fuerzas del orden norteamericanas
en México, porque esto ya está sucediendo. El gobierno de México no lo reconocerá jamás abiertamente, pero esto está sucediendo justamente por esta continua presión que ha ejercido Donald Trump, como ya lo comentó tu mesa, desde que regresó a la Casa Blanca. Bueno, parte de lo que ha logrado a través de estas amenazas al gobierno de México de imponer aranceles si no coopera lo suficiente de acuerdo a la propia visión de Estados Unidos, es que ya el gobierno de México permitió que haya ciertas fuerzas del orden operando. Están haciendo trabajos de inteligencia, no solo a través satelital, no solo a través del famoso sobrevuelo de drones o de aeronaves, incluso del gobierno de Estados Unidos, que están haciendo tareas de inteligencia sobre territorio mexicano, sino también tenemos ya in situ una serie de despliegue de fuerzas del orden en México. Entonces yo lo que había escuchado es que estaban muy concentrados, una parte de este equipo muy concentrado en el estado de Jalisco, siguiendo los pasos del Mencho, que sin duda alguna era un objetivo prioritario para el gobierno de Estados Unidos, porque estamos hablando de una organización criminal, para darle un poco la idea, el contexto de qué significa esta organización criminal, que sí tiene su foco de su matriz, dijéramos, en México, pero tiene operaciones en al menos 40 países del mundo. Tiene tan solo el cártel Jalisco Nueva Generación, al menos 19,000 integrantes, 19,000 asociados, esto más todas sus derivaciones. Entonces estamos hablando de una organización criminal muy poderosa que tiene muchísima presencia en Estados Unidos, tiene presencia prácticamente en todos los estados de Estados Unidos, principalmente y de manera muy preocupante, muy abierta, diría yo, muy, ¿cómo podríamos decir? Pública, en California y en Texas, que son, dijéramos, además de Jalisco, dijéramos que California y Texas son las otras dos sedes muy importantes de este cártel, y Colombia. Aquí también explota, digamos, Anabel, el tema, tú ya lo dices, Colombia, nuestro vecino, pero en el Ecuador, con nombres y apellidos de los tentáculos que tiene este cartel en el crimen organizado, como los lobos, los choneros, que les llaman aquí en Ecuador. Cuando está pasando eso en México, ¿qué repercusión podría tener en estos países de América Latina? Yo te pongo el ejemplo del Ecuador, donde por supuesto hay preocupación de que se pueda aumentar una violencia o que se quite el financiamiento. ¿Cuáles son esos escenarios? El avance de los carteles de la droga, tanto el cártel de Sinaloa como el cártel Jalisco Nueva Generación, este crecimiento exponencial que han tenido particularmente en los últimos 20 años, se debe no solo a sus operaciones en México, sino que han podido comenzar a controlar, y al final de cuentas lo han logrado, controlar toda la ruta de producción y de drogas, la cocaína, Perú, Bolivia, Colombia, y las rutas de salida como es Ecuador, como es Brasil, como es Venezuela. Estas organizaciones criminales, lo que es Honduras, por supuesto, este tipo de organizaciones necesita la presencia territorial en todo lo que es Centroamérica y Sudamérica para poder operar a nivel mundial. Este tráfico de drogas no solo sale de México, sale de diferentes países de América Latina, y uno de ellos evidentemente es Ecuador. Yo lo denuncié, lo publiqué desde el 2010 en mi libro Los Señores del Narco. El gobierno de Ecuador, me parece, fue en ese momento bastante negligente, lo digo con todo respeto, bastante negligente en realmente combatir a estas organizaciones criminales como Honduras y con otros países, porque no solo, y esto hay que decirlo abiertamente, no solo los carteles de la droga financian campañas políticas en México, también lo hacen en diferentes países de América Latina, y el caso de Orlando Hernández, que extrañamente no es que haya sido declarado culpable, sino que se le dio el indulto. No es que se haya declarado inocente, sino que se le dio el indulto en lo que es Estados Unidos. Es un ejemplo muy claro de cómo los carteles también influyen políticamente en estos países. Cuando dices en el 2010 y en un gobierno negligente, cuando hablas de negligencia, ¿qué te refieres específicamente? Había complicidad. Yo tengo expedientes, tengo testimonios, he hablado
he hablado, incluso me encuentro en este momento haciendo una investigación periodística desde hace ya algunos años, 3 años, para publicar mi nuevo libro, donde he hecho una revisión muy profunda, no solo de lo que ocurre en México, sino lo que ocurre en América Latina, y tengo testimonios de narcotraficantes mexicanos importantes, inéditas, que he hablado con ellos cara a cara, donde todo lo que es Ecuador y muchos otros países, los gobiernos han sido penetrados. Así que va un poco más allá de la negligencia, sino una dosis de complicidad. Complicidad del gobierno ecuatoriano con carteles de la droga mexicanos, que tú dices tener esas pruebas. Ese sería el titular, ¿verdad, Anabel? Testimonios muy específicos, muy claros, de cómo militares, de cómo políticos fueron sobornados para que Ecuador se convirtiera en una enorme bodega de cocaína, en un principio solo para el cártel de Sinaloa, y después, cuando el cártel Jalisco Nueva Generación comenzó a crecer, pues evidentemente no son tontos, conocen un poco de geografía, claro. entienden la dinámica estratégica de la ubicación de Ecuador, y por eso estos conflictos que hemos tenido. Ustedes han hablado, hay que preocuparnos de lo que está ocurriendo. Perdón, están los atentados con coche bomba que ocurrieron en 2021, en 2022, en 2023, algunos de ellos atribuidos a bandas vinculadas al cártel Jalisco Nueva Generación. Wow, Anabel, lo que nos da son algunos titulares que lo hemos escuchado, se ha puesto sobre la mesa, han sido años de entender qué pasó, cómo llegamos hasta acá, y qué interesante que una investigadora como tú también nos lo vuelvas a decir en un titular como esos, porque lo que pasa en el Ecuador no es menor y preocupa muchísimo por ese contacto que estamos hablando del cartel Jalisco Nueva Generación. Yo te pregunto, ¿tú eres optimista de que este sea el principio del fin de esta lucha contra los carteles, o estamos ante lo que ha pasado casi 50 años en México, que es sale otra víbora, sale otra cabeza y seguimos? Estamos ante un momento histórico de recomposición del mundo criminal, dijéramos, de lo que son las grandes organizaciones transnacionales de tráfico de drogas. Esa es una situación que yo he venido justamente investigando, porque ante la caída de los grandes capos, de la vieja guardia de capos, dijéramos, ya lo mencionabas tú algunos, el Mayo Zambada, Joaquín Guzmán lo era el Chapo, y otros narcotraficantes importantes, Vicente Carrillo Fuentes, y ahora Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Ante esta declive de estas grandes organizaciones criminales, están emergiendo inmediatamente, o sea, ya previo, estamos ante un cambio están emergiendo nuevas cabezas en el mundo criminal y están decayendo viejas cabezas. Un ejemplo muy claro de cómo se está recomponiendo el mundo criminal, no solo en México, sino a nivel mundial, es el caso de Ryan Wedding, este jugador olímpico de Juegos Invernales, que es en realidad un importantísimo narcotraficante en Estados Unidos y Canadá, y que tiene redes de distribución también en Europa. Un sujeto insospechable, ya no es el típico narco con botas y cinturón de víbora, ¿no? Y su sombrero y sus canciones estrafalarias, sino más bien estamos hablando de nuevos capos que podrían parecer perfectamente hombres de negocios o personalidades del deporte o de la música. De cuello blanco, hombres de cuello blanco, como decimos. Anabel, rápidamente, mejor dicho, porque quisiera seguir conversando contigo, pero ¿se acaba, sí o no? Te pregunto, abrazos, besos, ¿y se acaba eso ya en México? ¿No funciona eso? Yo te puedo asegurar, porque de hecho ahora de eso va a tratar mi podcast que sale mañana, Narcosistema, de cómo gente muy vinculada al Mencho, de los que están en la línea sucesoria. En la línea sucesoria, tras la caída de Nemesio Ceguera, pues ya hay 3 de sus hombres más cercanos que se disputarán a fuego y sangre el liderazgo de esa organización criminal que genera, ya lo comentó tu mesa, millones y millones de dólares al año. Estamos hablando de Hugo Gonzalo Gaitán, el Sapo. Estamos hablando de Juan Carlos Valencia González, hijastro del Mencho.
estamos hablando de Audias Flores Silva, alias El Jardinero. Bueno, pues algunos de ellos tienen contactos directos con el Ejército Mexicano, con la Marina, con la Fiscalía General de la República. Es decir, este golpe al Mencho no es producto de algún tipo de cambio en la política del gobierno de México, es producto de la presión del gobierno de Estados Unidos, que tiene esta misión, dijéramos, de tratar de exterminar los cárteles, una misión que no podrá tener éxito si no realmente se hace un combate a nivel regional y un combate, desde mi punto de vista, con otra óptica totalmente diversa. Un combate a nivel regional. Termino con esto, Anabel, pero estos que tú nombras, estos posibles sucesores, ¿tendrían la misma fuerza, el mismo liderazgo, por decirlo de alguna manera, en América Latina? De hecho, hay uno de ellos, y hay que tomar en cuenta su nombre, porque incluso es un sujeto que yo llevo investigando ya desde hace 4 semanas, es Audias Flores Silva, alias El Jardinero. Su gente, personas que trabajan para él, fichas de información de inteligencia que tengo en mi poder, hablan de que incluso tiene operaciones de tráfico de drogas hasta el día de hoy mucho más grandes que el propio Mencho. Es decir, el Mencho era la cabeza de una organización, pero delegaba muchísimo trabajo a sus principales lugartenientes. Uno de los principales lugartenientes es El Jardinero, que hoy por hoy, antes del deceso ya del Mencho, traficaba más dinero y ganaba más dinero que el propio Oseguera. Así que son jefes que tienen tentáculos igual, repito, en toda América Latina. Anabel Hernández, te invito a otro programa. Quedas invitada, por favor, aquí a De Lunes a Lunes. Gracias por tu tiempo, gracias por toda la información que nos das. Ella es una periodista mexicana experta en temas de narcotráfico, con todo esto que nos ha dado. Lorena. Bueno, tenemos muchos titulares de ahí que salen. Me llama mucho la atención el tema de alias El Jardinero, lo que habla, y de la gente que podría venir después de esto. Sí, yo quiero enfocar esto en qué sigue. Es decir, en este momento tenemos un sisma que se monta sobre otro sisma que ya existía, ¿no? Porque desde enero hasta acá hemos tenido lamentablemente 17 decapitaciones, solo en lo que va desde enero hasta acá, Manabí, Guayas y Loja el día de hoy. Además, asesinatos masivos que suman alrededor de 29 personas. Quizás se me va un número más, un número menos, porque mis cifras son tomadas básicamente de la prensa. Entonces, este sisma... ¿Le tienes conexión? ¿Le tienes alguna conexión con lo que está pasando? No, lo que digo es que tenemos que analizar esto, porque sobre este sisma que ya existe en la organización criminal de los Lobos se monta lo que está sucediendo, que básicamente es la competencia por rutas, corredores estratégicos, y en Ecuador, ¿qué va a suceder? Se va a generar una adaptación, y la violencia que ciertamente ya existe, porque el día de hoy circulan mensajes que amenazan en la provincia de Los Ríos, y se ve también ya las víctimas y circulan videos de pedazos de personas en la provincia de Los Ríos. Esa violencia es consecuencia también, sí, ahora puede entenderse como consecuencia también de una competencia por quién se alinea mejor con los nuevos líderes. ¿Por qué los carteles van a la guerra? Es una pregunta que se hace entre Trejo y Ley. Dos investigadores y un par de papers interesantes lo exploran. Ellos hablan de cómo en México el PRI, cuando manejó por décadas ese país, le fue trasladando la autoridad judicial y policial a los estados. Y cuando el PRI pierde el poder político, empiezan a cambiar gobernadores de partido. Y en esos cambios de partido, en esos cambios de gobernadores, hay cambios de aliados políticos. Entonces los carteles, por miedo a que se les arruinaba el negocio cada vez que había un cambio de aliado político, pues empezaban a armarse y a ir a la guerra para asegurarse, digamos, su poder. Sí. Ahora, traigamos esto al Ecuador, ¿verdad? Esta competición también se da porque hemos pasado a momentos de la historia por cambios sustanciales de orden político en un Estado cada vez más débil. Ya, estos carteles están en guerra entre ellos. ¿Y por qué digo esto? Porque, ojo, cuidado, pensamos
que esto es porque hizo falta la mano dura. Ya hubo, de hecho, una política de mano dura en México con Felipe Calderón. Y no funcionó. Y como lo hemos mencionado acá, creo, y después su pasamos secretario de Seguridad... a los besos y abrazos, que tampoco funcionó. Tampoco funcionó, eso. pero regresar solamente a la mano dura, así nomás. Tienes al secretario de Seguridad, Felipe Calderón, preso en Estados Unidos por droga. Y el gobierno de Calderón, decapitando a los grupos delictivos, solamente generó mayor atomización, mayor pelea entre los lugartenientes, lo que nos puede pasar acá. Sí, un dato rápido es que, por ejemplo, alrededor de la conversación y siguiendo la línea de Anabel, de 4.8 millones de comentarios, la gente en México, el 38% está muy preocupada por el efecto cucaracha. Quiere decir, matas una, aparecen más. Y lo otro es que regionalmente hoy hay también lo que dice Anabel, y concuerdo en esa línea, de una economía criminal. Entonces, no solo hay una afectación en el crimen y la seguridad, sino en lo económico, que eso pone en riesgo muchos factores en América Latina y Ecuador. Muy rápido, Lorena. Sí, lo que quiero decir es que hay que tener cuidado con el discurso que se posiciona. No es que el Estado del Ecuador no existe o es que el Estado del Ecuador es un Estado fallido. Lo que tenemos es, y hay que usar el término con mucha responsabilidad, un escenario de control criminal competitivo, porque no es que el Estado ha dejado de existir, el Estado está ahí presente, y de hecho las organizaciones criminales le necesitan al Estado, dependen del Estado, y en eso hay que ser súper claros. Ahora, ¿en qué coincido? Sí, en que tenemos que cuidar el tema democrático. ¿Qué pasó para que Genaro García Luna termine siendo y cumpliendo el rol que cumplió? Que no existía algo que le controle a Genaro García Luna como secretario de Seguridad Pública. ¿Qué tenemos que blindar? Inteligencia, todas las instituciones de seguridad que deben rendir cuentas en el contexto de una democracia y de los mecanismos autocorrectivos de la democracia. Algo para cerrar eso que después voy a Sobre cerrar. todo, yo creo que la lucha está en tratar de frenar los incentivos, porque finalmente, ¿por qué se mete uno en un cartel? Por incentivo económico, ¿no es cierto? Y otro dato que me pareció bien importante de lo que estamos viendo es que, según este estudio de Science, cada semana hay 350 personas que se integran a los carteles mexicanos, ya sea para reemplazar a los presos o a los muertos y con esto mantener la maquinaria. Y finalmente, ¿cuál es el incentivo de esas personas en un país con una estructura socioeconómica parecida a la del Ecuador? Tener alguna forma de vida. Entonces yo sí creo que luchar principalmente contra el movimiento del dinero en el narcotráfico puede ser una vía más adecuada que seguir descabezando a los carteles. Porque lo que ocurrió en México puede parecer el inicio del fin de un gran cartel, pero muchas veces, lo decía ya el efecto cucaracha, cuando cae una gran cabeza, lo que viene es la fragmentación y más violencia. Y Ecuador además no está lejos de esa realidad, porque si esos brazos criminales se reacomodan, el impacto será muy fuerte. Así que ojo, el Estado debe estar atento, anticiparse, lo decía, inteligencia, además, contingencia, un plan de contingencia listo. Esto es tal vez lo que podemos finalizar en esta mesa que ha sido tan interesante de hablar de El Mencho y sus tentáculos en el Ecuador. Mil gracias. Voy a una pausa. Vamos a hablar de lo viral, que yo creo que también sin duda estuvo lo de Mencho ahí viral en redes, que fue también los Terians. ¿Usted escuchó hablar de los Terians? Bueno, aquí le vamos a contar de qué se trata, por qué es tan viral en redes. Voy a un corte, ya volvemos. Que nos comunicamos, o sea, ella es un... Pero el podcast de esa mujer es una...
Me he quedado sin aire y sin tiempo, pero necesito más tiempo para este programa, pero en todo caso les voy a mostrar el termómetro de las redes que yo sé que tanto les gusta y no lo piden. Vamos con lo que está muy caliente, me han dicho. Entonces, vamos al revés, entonces. Vamos con lo frío, si les parece. Aquí me dice nuestra producción que entremos más suavecito, luego de tremenda entrevista que hemos escuchado. Lo frío, Godoy. Todavía suena Godoy. Nati, todavía suena Godoy. No, no tiene nada que decir. Ya con lo que el señor dejó haciendo, ya da lo mismo que esté o no esté. ¿Qué les parece si seguimos mirándolo? Estamos de lo frío a lo más o menos suavecito. Ahí que tenemos nuevamente está Epstein, los de Epstein, sin duda alguna. Hoy además preso un ex canciller, nada más y nada menos que de Reino Unido, Lord en Mandelson. Estados Unidos, un ex embajador. Peter Mandelson, a ver, pero más que un ex embajador, un gran operador de la política en Gran Bretaña, uno de los más fuertes hombres del Partido Laborista por décadas, y por eso, claro, como muchos de los que aparecen en la lista y en los archivos de Epstein, una persona que se pensaba intocable. Y es que siguen apareciendo, ¿no? El príncipe Andrews detenido, suelto ahora, pero ahora tenemos esta. Ex príncipe, perdón. Hoy rojo sigue siendo los Terias, que no le gustan tanto a José, creo, ¿no? No, le gusta. Es una tendencia pasajera y además a mí sí me falta un tema que no es tan mediático, digamos, tan llamativo, pero el tema de los aranceles en Estados Unidos, que fue una decisión de la Corte Suprema que pone en incertidumbre a la economía global. Entonces yo sí creo que es un tema importantísimo. El hombre de los números le dirían, ya, pero ¿cómo va a los aranceles? No, él quiere que cómo así no hablaron de los aranceles después de todo lo que ha pasado. Ese es un tema que tenemos que hacer, ¿verdad? Sí. Bueno, prometido. Tenemos mucho para el próximo lunes. Gracias por habernos acompañado. No tengo primicia yo porque les dejo la primicia de esa entrevista. La tendremos que analizar más adelante. La seguiremos viendo en nuestras redes, no se las vaya a perder. Soy Andrea Bernal, nos vemos el próximo lunes. De lunes a lunes fue presentado gracias a... Déjate llevar con Visa y Banco Pichincha a la Copa Mundial de la FIFA.